Y como siempre, un placer de tener especialmente hoy, queridísimo doctor, al doctor Alberto Ávila Funes, director de enseñanza del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y es un tema con el que yo creo que tú como médico geriatra te enfrentas todos los días. ¿Envejecemos igual hombres que mujeres? Muchísimas gracias por la invitación, Gracias, siempre un doctor. placer estar aquí. Gracias, doctor. No, con el aumento del número de la población, por supuesto, así como su expectativa de vida, los problemas de salud aumentan Sí. y es muy conocido y lo podemos ver en las calles que el envejecimiento, las personas que suelen ser más longevas, pues suelen ser mujeres. Se ha hablado incluso de que el envejecimiento es un fenómeno femenino. Ujú, Por ujú. desgracia, lo que sabemos es que aunque las mujeres pueden llegar a vivir más, tampoco lo hacen en las mejores condiciones. Exactamente. Cuando uno llega a cierto umbral, a cierto límite, Ujú. la probabilidad de que en el México, por ejemplo, alguien que llega a los 60 años, en lo global puede aspirar a vivir entre 22, 23 años más, solo por el hecho de haber llegado ahí. Más las mujeres, menos los hombres. Sin Sí. embargo, un periodo de ese tiempo, por desgracia, será vivido con gran discapacidad o dependencia. Y eso es lo que tratamos de evitar, el instaurar medidas tempranas que prevengan la aparición de enfermedades o de condiciones muy específicas de la vejez, que aquí se habla todo el tiempo de los llamados síndromes geriátricos, que no Ujú. se caigan, que no tengan problemas de memoria o evitarlos a lo más que se pueda o diagnosticarlos temprano para que lo puedan ellos llevar en su día a día Ir sin que resolucionando. causen pues gran discapacidad o dependencia, por ejemplo. Doctor, ¿y por qué llegamos las mujeres en peores condiciones? ¿Por qué vivimos más y por qué llegamos en peores condiciones? Hay distintas teorías al Ujú, respecto, digo, ujú. no podemos decir exactamente qué es. Algunas aluden efectivamente a un fondo genético, otros hablan de que puede tener un efecto hormonal, Sí, también lo que ajá. promueve una mayor longevidad por parte de las mujeres. Digo, un ejemplo clásico es que entre las teorías de por qué envejecemos, las hormonas tienen un lugar especial y, por ejemplo, el caso del hombre es muy claro. Cuando en la adolescencia la testosterona, la hormona masculina, Ajá, ajá. es fundamental para madurar, para crecer, para Ujú. reproducirse, la persistencia de su producción a lo largo del tiempo, ya cuando llega uno a los 50, 60 y demás, esa testosterona se vuelve contra la persona y es por eso de que hay una mayor frecuencia de cáncer de próstata, por ejemplo. Por Es una de ejemplo. las Ujú, explicaciones. ujú. Y por eso el tratamiento de la gente que tiene cáncer de próstata es buscar alguna manera de bloquear la producción de esta hormona. Por Ujú. ejemplo, Sí. a diferencia de las mujeres tras la menopausia, pareciera que existe pues cierto efecto que les va a permitir esta falta de producción Estrógeno, ajá. continua que le va a permitir seguir viviendo más tiempo. Pero es claro que existe también una predisposición familiar, genética de lo que nos estamos hablando y Ujú. mucho tiene que ver también el estilo de El vida. estilo de vida, cómo nos cuidamos, qué comemos, si hacemos o no ejercicio, en fin, toda esa parte, Y como ¿no? siempre se ha señalado, y particularmente en este programa, Sí, jamás va a ser demasiado tarde para poder comenzar, ya sea para dejar hábitos que consideramos negativos, nocivos, o para implementar pues hábitos correctos de salud, como hacer ejercicio, por supuesto, y aunque sea muy mayor la persona, siempre habrá forma apropiada, adaptada, para poder empezar y continuar y persistir claro. con esto, o de modificar la alimentación. Y ya también aquí se ha mencionado mucho, Ajá, nunca ajá. ponerse a dieta sin supervisión, esto no es correcto y puede ser perjudicial para las personas, pero hay que corregirla de manera guiada y eso tendrá un efecto positivo con el paso del tiempo. Acabas de señalar, doctor, por ejemplo, las diferencias hormonales, pero hay, ahora sí que compartimos ambos géneros, tenemos hígado, pulmones, ¿cómo se llama el otro? ¿El El de vaso? la, no, el de la diabetes, El páncreas. el páncreas, intestino. ¿Nos enfermamos de lo mismo, hombres y mujeres? Las causas de muerte global en nuestro país, particularmente en la vejez, es la misma en lo global, que es las enfermedades relacionadas al ¿Al corazón. corazón? La diabetes también tiene un lugar importante y hasta arriba para ambos sexos. Donde suele haber diferencias, por ejemplo, es en los distintos tipos de cáncer por razones anatómicas obvias. El Ajá, cáncer más frecuente en hombres mayores es el de próstata, ajá. después el de pulmón. En el caso de las mujeres, en nuestro país particularmente tiene un lugar muy importante aún el cáncer de cuello de la matriz.
y el cáncer de mama, con distinto comportamiento o agresividad dependiendo el momento en la vida en la que aparece. No es lo mismo, otra vez hablando del cáncer, que es una enfermedad por desgracia íntimamente relacionada con el paso del tiempo, o sea, la probabilidad de desarrollar un cáncer, por desgracia, se va incrementando con el paso del tiempo, mientras más vivimos. No es lo mismo que empiece cuando ya se es muy viejo, cuando se es más joven, ¿no? Claro. La agresividad suele ser mucho más importante cuando se desarrollan tumores de ese tipo más jóvenes. Y en cuanto a la conciencia de atención médica, en cuanto a la conciencia de lo que dice mi cuerpo, o un pasito más, la atención a lo que pide mi cuerpo, ¿cómo vamos hombres y mujeres en eso? Este es un tema también muy interesante porque está sujeto, aparte de nuestra cultura, o al estigma de que reconocerse enfermo, con discapacidad, dependiente, pues no suele ser muy masculino. Entonces, cuando se les pregunta a las personas mayores, ¿cuál es su autopercepción de salud? ¿Cómo se siente usted? Muy bien, bien, regular. Los hombres en general suelen ser los que siempre estén bien. Yo me siento muy bien. Yo necesito ir al doctor, yo me siento bien, aunque sepamos que tienen 20 problemas y ellos así lo refieren. Y a diferencia también las mujeres, ¿no? ¿Cómo está usted? Mal. Siempre están mal, en una proporción muy importante. Y a veces suele haber otros problemas de salud por debajo, pero tiene algo que ver la cultura. También lo podemos ver en los hospitales o en los centros de salud. Las salas, predominantemente, cuando hay personas mayores, son mujeres. La mayoría de personas que se van a vacunar en primer lugar suelen ser las mujeres. Entonces hay este problema así muy arraigado a la cultura de que pareciera que esto de salud es algo más femenino que masculino, ¿no? Oye, Alberto, y en el tema de la alimentación, que influye tanto en nuestra salud o en nuestra enfermedad, ¿hay diferencias entre hombres y mujeres? ¿Comemos mejor unos que otros? ¿Tenemos más cuidado unos que otros? Aquí se puede ver de distintas formas, pero también depende del contexto social de la persona. Cuando un hombre, por ejemplo, se queda viudo, y estaba arraigado lo que normalmente sucede en nuestra cultura, que era su esposa quien le cocina, o las hijas que le servían y demás, pues suele tener un problema de alimentación muy importante si se queda solo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque él no se va a cocinar, hay que idear estrategias para hacerle llegar la comida, o son el típico señor también viudo que va y empieza a comer en la fondita de la esquina todos los días. Entonces eso puede tener un impacto negativo en la alimentación de una persona mayor, hombre. Por eso digo que eso es socialmente diferente. En caso de las mujeres, pues toda la vida están predestinadas, entre comillas, porque ese rol se les ha inculcado que les corresponde, y bueno, suelen tener más, digamos, autonomía para lo de la alimentación. Solo hay que cuidar que también en las mujeres mayores, aunque las vean muy bien, también los problemas del estado de ánimo, como la depresión, o los problemas de memoria, como la demencia, particularmente la enfermedad de Alzheimer, son más frecuentes en ellas. Si aparecen y dejan de comer y demás, pueden ser no la expresión de una enfermedad grave como el cáncer, sino pueden ser el reflejo de una enfermedad mental, la soledad, la depresión. Exactamente. Se hablaba que después de la pandemia había aumentado, particularmente en mujeres, depresión y ansiedad. ¿Esto lo corroboras tú también en consulta cotidiana? Nosotros en el instituto en nutrición hicimos un trabajo en donde les llamamos por teléfono, como la consulta se canceló al volvernos un hospital de pandemia, llamamos por teléfono a una muestra de las personas que iban a la consulta para hacerles un cuestionario precisamente de su percepción de este fenómeno, lo social, el estado anímico y demás. Y pudimos ver que en este caso, por el aislamiento, el hecho de que las personas mayores vivieran en su núcleo familiar no iba relacionado con un deterioro del ánimo o más ansiedad, a diferencia de los que vivían solos o una persona o una pareja sola. A ellos, y la gente que vivía sola o en pareja sola, como que no les importaba tener contacto con los familiares e hijos, ¿no? A ellos lo que más les afectaba era que sus amigos o sus vecinos o las prácticas que quizás hacían alrededor
se les cancelaran, eso sí iba a tener un impacto en su salud mental. Ah, exacto. Y hablando de salud mental, y te decía la semana entrante, todo parece indicar estará la doctora Sara Aguilar con nosotros también del Instituto de Nutrición, pero creo que no está de más hablar de cómo tiene el impacto que tiene en el envejecimiento femenino y masculino las demencias, doctor, a reserva de dedicarle un programa especial. ¿Qué nos adelantas, por favor? Sí, la enfermedad de Alzheimer, que es la forma más frecuente de demencia, que no es la única, eso No que es la quede muy única. claro, es más frecuente en las mujeres y desgraciadamente en nuestro país suele muchas veces tener un diagnóstico tardío. ¿Por qué? Porque los problemas de la memoria, la apatía, el estado de ánimo a veces se suelen pues confundir con cambios relacionados con la edad, ¿no? Es normal que se lo olvide, ya está grande, pues está triste, pues ya también es mayor, ¿no? Y no se dan cuenta a veces el círculo más cercano de familia que esos pueden ser expresión de una enfermedad. Y desgraciadamente, si bien no hay, por desgracia tampoco, un tratamiento efectivo o accesible para modificar el curso de estas enfermedades, hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar el impacto que puede ser catastrófico en la persona y en la familia por tener que vivir o cuidar a una persona con algún tipo de demencia. Exactamente. El tema de los cuidados, estás tocando un tema fundamental. Nos va a afectar en el envejecimiento a hombres y mujeres. Se ve venir como una gran bola de nieve, ¿cierto? Y también los cuidadores es otro tema. Los cuidadores es un tema también femenino. Sabemos que la mayor proporción de personas que tienen un cuidador son mujeres, suelen ser las Sí, sí, mujeres sí. solteras, las que no se casaron. Pareciera que eso les designó El destino. que tenían que cuidar a alguien enfermo y demás, y la proporción, y los hombres contribuyen al cuidado de otras formas, más que con dinero o llevando ocasionalmente a alguien a la consulta, pero no en el cuidado diario, que es lo desgastante Exacto. y que afecta. Pero entonces también cada vez vemos más personas mayores cuidando a otras personas mayores. Entonces sí hay que preparar precisamente, y creo que la mejor forma de estar listos es el atenderse a tiempo, el prevenir la aparición de problemas de salud, el llevar un buen control de enfermedades que nos pueden llevar a discapacidad. No nos morimos, sino a la discapacidad, Exactamente, que creo que es peor, Ajá, sí, depender sí. de otra persona para seguir viviendo. Entonces, eso es la actividad física, la buena alimentación, el tener amigos, el buscarse una actividad, el hacer esto, Venir a bailar. esas Ajá. cosas que debemos de seguir. Y fomentar que es parte de la vida normal y evitar caer en estos estereotipos de que la persona mayor ya no tiene nada más que hacer. Tengo la fortuna revisando ahora la programación de que has venido varias veces a nuestro programa y alguna vez te pregunté que por qué habías decidido ser geriatra y hoy te pregunto cómo te sientes trabajando con las personas mayores. Con eso nos despedimos. Pues por mi trabajo actual, Ajá. ahora veo Estás cada vez menos menos, ajá. personas mayores, pero el baile de hace un momento sí me hizo recordar la riqueza o todo lo que esta población nos aporta a nosotros como sociedad y a mí en lo personal, como profesional de la salud, pues, en donde el contribuir a mejorar sus condiciones generales. Nuestro objetivo es poder que se expresen de esta forma, que sean activos, que contribuyan a la sociedad, que estén integrados a su familia y no lo contrario, ¿no? Es una nostalgia, digamos. Eso, muy bien. Te modelamos perfecto para Bueno, cuando seas adulto mayor. muy bien, Bueno, muy espero bien. lograr. Muy bien, muchísimas gracias, Gracias a doctor usted, muchas Alberto gracias. Ávila Funes. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Esto apenas comienza, así que póngase cómodo. Esto es Aprender a Envejecer.